Buenas tardes, nochecitas, buenas tardes. Todavía no oscurece, no sé, no veo mucho para afuera, pero pues buenas tardes, buenas noches. Quiero que sepas que esta noche te vas a llevar, esta tarde te vas a llevar algo nuevo en tu corazón, como me lo llevé yo al estar estudiando este tema. Este tema que te voy a hablar ahora es acerca de la fe. Esto nos va a venir a revolucionar un poquito lo que ya sabíamos. ¿Cuántos saben qué es la fe? Piénsenlo, por favor. Los que estamos aquí, sabemos qué es la fe. ¿Qué dice la Escritura en Hebreos 11:1? El Hebreos 11 es la parte de la Escritura, es un capítulo de la Biblia donde nos habla de la pura fe. Ahí nos dice todo lo que es la fe. Es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y siempre lo hemos mencionado, y yo hasta de memoria me lo sé, porque pues ya tantos años, ¿verdad? Como dijo aquel, tantos años, pues ¿qué no va a poder uno, de tanto que uno lo ha oído? Pero yo le he titulado a este mensaje, ¿en qué se basa tu fe? ¿En qué está basada o en qué se basa tu fe? La fe y la obediencia son dos aspectos que van de la mano y no se pueden separar, van juntos. La fe, estamos hablando de la fe en Dios, la fe en Cristo, porque tú puedes tenerle fe al Buda, que si le sobas la panza, tú puedes tenerle fe a un afiche, a un monito, tú puedes tener fe a una muñequita que compraste y que te dijeron que te va a traer buena suerte, tú puedes tener fe en lo que te dé la gana, ¿verdad? En pocas palabras, y yo también. Sin embargo, aquí Dios nos dice cómo es tener fe en Él, no en otras cosas, porque cada quien es libre de tener fe en lo que quiere. Pero Dios dice, ¿tú quieres estar conmigo? Todo lo que nosotros podemos obtener de Dios tiene que ser a través de la fe. Dice que por medio de la fe sois salvos, por medio de la gracia y de la fe. O sea, si usted no tiene fe, usted no es salvo. Usted no sabe de quién es el Señor, entonces ¿cómo vas a saber a dónde vas? Si tú no sabes cómo se llama la persona en la que tú vas a vivir, pues no sabes a dónde vas, ¿verdad? O con la persona que tú vas a trabajar, por ejemplo, tienes que conocer a la persona para saber cómo vamos a trabajar, de qué manera y conocernos. Dios quiere que le conozcamos y lo vamos a conocer a través de la fe. ¿Y qué es la fe? Cuando yo era muy jovencita, que yo no conocía la Escritura, cuando tenía problemas venía con mi mamá, porque yo pensaba que mi mamá, bueno, ella conocía más que yo, obvio, en todo. Y entonces me acuerdo que mi mamá me decía, bueno, niña, ¿qué no tienes fe? Así me decía. Y yo decía, ¿pero qué quiere decir eso, mamá? ¿Qué quiere decir fe? ¿Con qué se come? ¿No? ¿De qué se trata eso, verdad? Hasta que ya empecé a estudiar, pero siempre Dios nos trae de victoria en victoria en cuanto a su palabra. Cuando uno estudia la Escritura, mi esposo y yo ya llevamos 30 y tantos años estudiándola y no podemos decir que ya la sabemos toda porque no la sabemos. Yo creo que no conocemos un puntito de lo que es Dios, conocemos. Vamos a vivir toda una vida aprendiendo y conociendo y siempre Dios nos va a ir revelando cosas y cosas como ahorita lo que yo te voy a platicar. Espero que también para ti sea una revelación, lo mismo que ha sido para mí este tema. Hay varios tipos de fe. La fe, la primera fe de la que te voy a hablar es la fe de inicio. Cuando tú vas empezando a conocer a Dios, empiezas con una fe. Y esa fe de inicio la vemos en diferentes dimensiones. La primera dimensión podríamos decir que es la fe de inicio. Y es la fe de la que hablan los evangelios. La fe que venían, hacía milagros Jesucristo y la gente empezaba a creer porque veía los milagros, ¿verdad? Y entonces aquí podemos ver que Dios decía, Jesucristo decía, por tu fe serás sano, que al que tiene fe le es contado. Los milagros los hace Cristo. ¿Y por qué? Como un padre que cuida a sus hijos. Y los milagros, nosotros somos testigos de miles de milagros en tantos años que llevamos conociendo del Señor. Hemos visto cualquier cantidad de milagros, así cosas que tremendas que hemos escuchado y visto, no nada más lo hemos oído, también los hemos visto.
mi esposo y yo, en muchos años que llevamos con esto. Y sí podemos ver que la fe de inicio es una fe que el Señor te concede muchas cosas. ¿Por qué? Porque es una fe inicial. Tú empiezas a ver milagros y empiezas a ser sanado y empiezas a ver que a otros. Y yo recuerdo cuando llegamos a Cristo nosotros, a conocerlo, veíamos tantos milagros que yo decía, ¿cómo que un enfermo que está ya desahuciado, de pronto ya está sano? A mí eso me volaba mi cabeza. Decía, no puede ser eso, ¿cómo? Nunca en mi vida lo habíamos oído de donde nosotros veníamos. Y yo recuerdo que yo lloraba cuando oía que fue sanado fulano, que oraron y al otro día testificaban, o a la semana, yo tenía un cáncer y ya no lo tengo, estaba enferma de algo y ya no la tengo. Y yo me acuerdo que yo lloraba mucho porque en ese tiempo mi mamá había enfermado y no había remedio para ella. Ya habían dicho el médico 6 meses antes, dijo que no había nada que hacer. Y yo recuerdo que yo lloraba y lloraba y yo iba y le compartía a mi mamá y mi mamá no se daba cuenta porque ella no sabía que estaba enferma y no nos permitían decirle. Entonces yo lloraba y veía que eran sanados muchos, que había problemas financieros y hasta en sus cuentas aparecía dinero y cosas así, milagros que veíamos. Y bueno, esa es una fe inicial, vamos iniciando y estamos viendo milagros. Pero pasa el tiempo y no siempre se dan los milagros y no son con todas las personas, lo podemos ver. Vamos a un hospital, oramos y unos cuantos son sanados, no todos son sanados. Cuando vienen y decimos, vamos a orar por aquellos que estén enfermos, son sanados unos cuantos y otros no son sanados. ¿Por qué? No sé, porque el que sana es el Señor. Nosotros somos solamente instrumento, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es ese objeto de la fe inicial de los milagros? ¿Será objeto de la fe todo esto? Gente que dice que yo deseo por eso mucho y como yo lo deseo, mi fe es que yo deseo tener tal negocio y lo voy a tener y tengo fe que Dios me lo va a dar. Lo hemos oído y lo hemos visto y en algunas ocasiones hemos visto que sí se ha dado, pero no siempre. Más bien, casi nunca se da así. Pensamos que es que yo declaro la palabra. No, con que tú lo digas, tú decláralo y dilo y vas a ver que el Señor te lo va a dar y dalo y decláralo. Eso pensábamos también antes, pero la Escritura no dice eso. No es por mis palabras, no es por mis pensamientos, porque la fe viene de Dios. La fe es parte de lo que es Cristo. Donde está Cristo hay fe y esa fe va caminando poco a poco. Y por más fuerte deseo que yo tenga de fe, no se van a dar las cosas. No es por mi deseo, es la voluntad de Dios la que se hace antes que nada. Hay una parte en la Escritura, estoy entrando vamos a ver en sus Biblias, espero que todos la traigan por ahí. Vamos a ver un capítulo, el capítulo 11, pero para hacer un preámbulo de lo que es la fe. Fíjate cómo en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 12, habían sanado en el nombre del Señor a una persona a un paralítico, lo habían sanado. Hechos 3, 12. Y dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos? O sea, la gente estaba viéndolos a ellos, a Pedro y a Juan, y dice, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. O sea, no fueron ellos los que hicieron andar al paralítico, sino que el paralítico fue sanado por el Señor, pero ellos fueron el medio que Dios usó para que fuera sanado el paralítico. Estamos caminando. Y entonces aquí podemos ver en el versículo 13, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Y luego el 16 dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Esa es una fe inicial.
Este hombre iba conociendo lo que era el Señor. En el momento se le abren sus ojos al paralítico y se levanta el paralítico. Es una fe inicial de la cual hablaban los evangelios, y en el libro de los Hechos empezaban ahí Pedro y Juan. Y en la escritura nosotros vemos diferentes dimensiones de fe. La fe inicial, que es la fe para milagros, que me sane el Señor, que me dé esto, que me dé aquello, estoy pasando este problema, que a mi hijo se arregle su problema, en fin, una fe que nos ayuda a experimentar el poder de Dios, pero no es la fe que nos va a servir de fundamento para nuestra salvación. ¿Sí está claro? Es como el preámbulo de entrada. Son los milagros, es la entrada, y tú dices, wow, todos aquellos hombres que llegaba a Jesucristo y en el nombre de Jesús oraban y eran sanados muchos. Cuando venía Jesús, dice que todos eran sanados en diferentes lugares donde Él venía. Solamente en un lugar no fueron sanados, ¿se acuerdan? Ahí dice en uno de los evangelios, donde habla de que no fueron sanados porque no hubo fe. No le creyeron que era Jesús, y solamente ahí dice que no hubo sanos, no pudo hacer milagros. Es una palabra muy, muy fuerte, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos ver que no siempre fue así. Los hechos bien objetivos en las escrituras. También podemos ver a Esteban y a Pablo. Es un ejemplo de Esteban y Pablo. Son personas diferentes que les pasaron cosas similares a los dos. Pablo, en una ciudad, fue apedreado por ir a predicar. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Se acuerdan? Fue apedreado, lo dieron por muerto. Hay una parte en la escritura donde él está predicando, y cuando tú hablas delante de personas que no te quieren oír, que no quieren oír de la escritura, salud, cuando tú hablas, hay gente que no quiere oírte y hasta le molestas. Y quieren hasta ver si te agarran a pedradas, ¿verdad? Yo en una ocasión estaba comentándole esto a una persona que yo amo mucho, hace muchos años que fue esto, y recuerdo que yo estaba hablando con ella y le compartía de Cristo, y se me quedaba viendo con una cara de enojo, pero enojo. Y entonces cuando me di cuenta de su cara, le dije, ¿verdad que si pudieras me aventabas una piedra? Le dije yo, y me dijo, sí, me dijo, cállate. ¿Por qué? Porque hay personas que no quieren oír por lo que traen espiritualmente. Espiritualmente no les permite. ¿Qué podemos hacer? Orar por esas personas para que sean libres y Dios sea el que los salve. Entonces, hay una parte en la escritura donde a Pablo lo apedrean por estar predicando el evangelio, lo agarran a pedradas y dicen que ya lo daban por muerto. Y entonces lo dejaron ya de aventar pedradas porque ya lo daban por muerto. Vinieron sus compañeros que venían con él, lo agarraron y dice que así se lo llevaron a otra ciudad, y al otro día ya estaba predicando. ¿Cómo estaría? Imagínate nada más, después de una pedreada que le dieron en la cabeza, en el cuerpo ensangrentado, para que lo hayan dado por muerto. ¿Sabes cómo estaría Pablo tirado ahí? Bueno, yo creo que le lavaron las heridas y órale, Pablo, no se fueron a la ciudad cerquita y allá siguió predicando al día siguiente. Ahora, ¿qué pasó? Seguramente estaban orando por él. Seguramente sus amigos, los discípulos que estaban con él, estaban orando con él. Pero antes que Pablo hubo otro hombre que fue Esteban. Y Esteban también lo apedrearon. Y estaban orando también por Esteban, pero a Esteban no fue librado de la muerte. ¿Fue fe? ¿Fue falta de fe? ¿Fue problema de fe? ¿O qué pasó ahí? Esteban igual, hay una palabra tremenda que habla Esteban, no recuerdo si está en Hechos 6 u 8 por ahí. Y Esteban está hablando y está dando una palabra tremenda. Desde el Antiguo Testamento hace una historia tremenda de la verdad de las Escrituras, y le avientan unas pedradas que dice que Esteban vio la gloria de Dios, porque dice que nadie puede ver a Dios y seguir vivo. Y dice que Esteban vio la gloria de Dios y cerró sus ojos. Y ahí quedó muerto. Muerto a esta vida, porque empezó vivo a la vida eterna, a la mejor vida. Por eso dicen, pasó a mejor vida. Es verdad, pasó a una vida mejor. Claro que sí. Y entonces, ¿por qué a Pablo sí las oraciones de los amigos funcionaron y Pablo fue levantado y siguió Pablo viviendo? ¿Y por qué Esteban no? ¿Qué es lo que pasó con él? Los dos estaban rodeados de fe. Los dos seguramente oraron por ellos. ¿Qué pasó?
¿Por qué dejó Dios a uno y al otro no lo dejó? Porque es la voluntad de Dios. Y a esto vamos a ir. Esa es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que aprender a que nuestra fe esté basada en la voluntad de Dios, no en mis pedimentos. Y ahora vamos a ver a otra dimensión de fe que se expresa en las Escrituras. Esta es una fe sólida, ya es diferente a la fe del milagro. Ay, quiero mi milagro, ya Dios me sanó. Y sabes que dentro de un año a lo mejor me puedo volver a enfermar si no me cuidé, o si pasan los años, el cuerpo se va deteriorando, lo que sea puede suceder. Y esa fe es una fe pasajera, podríamos decir, porque ya fui sanado y mañana voy a necesitar otra vez fe para otras cosas. Pero hay una fe más fuerte, que es lo que vamos a ver. Y entonces vamos a ver que hay cuatro cuestiones en cuanto a la fe. Número 1 es para lo visible y para lo invisible. Tenemos que tener fe. Número 2, para lo temporal o para lo eterno. Lo temporal es esto. Necesito ser sanada ahorita porque traigo una gripa y no puedo hablar, y en la noche tengo una reunión. Señor, sáname la garganta porque voy a hablar, y Dios me la sana y todo. Esa es una fe pasajera, es una fe temporal de un ratito, ya me sanó y mañana, a lo mejor la semana que entra, me puede volver a dar la garganta. ¿No es cierto? Esa es una fe pasajera, temporal. También hay una fe de lo externo y lo interno. Esa es otra fe. Y otra fe es de lo sensorial, de mis sentidos, lo que pasa dentro y lo que perciben mis sentidos, y lo espiritual. Ese es otro nivel de fe. Y nosotros debemos de definir en base a estos 4 ámbitos cómo se percibe mi fe. O sea, mi fe va de acuerdo a lo que siento, a cómo me siento ahora. Estoy muy contenta, ay, tengo mucha fe. Estoy muy triste, no tengo nada de fe. Ay, me fue muy mal. No, mi fe se me cayó al piso porque me fue muy mal en el trabajo. Me corrieron, se me acabó el dinero, la cuenta bancaria se acabó, ya mi fe se me cayó. ¿Se fijan? Ese es otro nivel de fe. O sea, ¿cuál es tu fe? Vamos a ver, vamos a estar viendo. Y ahora sí nos vamos a ir a ver qué vamos a definir en base a que estos 4 ámbitos, cómo es que mi fe debe de ser percibida. Y debemos de ver todo el contexto de los versículos del capítulo 11 del libro de los Hechos. Yo les pido, les dejo de tarea que lo lean en esta semana, este capítulo 11, porque aquí nos habla exactamente de la fe. Y vamos a ver cómo empieza, ¿sí? Nunca en este capítulo de Hebreos encontramos a un hombre pidiéndole a Dios que le conceda algo. Y si se fijan que hemos utilizado la fe para pedir, ¿sí se han fijado? La utilizamos para, ay, es que yo estoy esperando que Dios me conceda tener un hijo varón, y tengo 4 niñas y yo quiero un hijo varón, y estoy esperando en mi fe, nunca llegó el niño, o si llegó, ya, ahora sí ya acabé porque ya Dios me lo mandó o no me lo mandó, no sé. Pero aquí nunca vamos a ver todas estas personas, porque aquí habla de muchas personas. Vamos a ver de qué se trata la fe. Vamos a ver. Si tú ya lo habías considerado, qué bueno. Yo, la verdad, nunca me había detenido, como en estos días pasados me detuve a analizar cada uno de ellos. Fíjense nada más. Nunca vemos que alguien pida. Vamos a ver. Dios es el que pide, el hombre es el que da, y Dios es el que recibe. Fíjense muy bien lo que vamos a ver. ¿Quién pide, quién da y quién recibe? Vamos a ver en el 1. Es pues la fe, dice el versículo 1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es lo que se espera? ¿Y qué es lo que no se ve? ¿Qué es lo que se espera? Vamos a ver, muchas veces hemos oído que lo que se espera es lo que yo deseo o yo necesito. Y decimos que eso ¿dice la Biblia? Vamos a ver si eso dice la Escritura. ¿Qué es lo que se espera? Número 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, esto indica que hay un tipo de fe que nos aprueba delante de Dios. Gracias a esa fe, que es certeza de lo que no se ve, los antiguos fueron aprobados. Los antiguos son los del Antiguo Testamento. Fueron aprobados por algo que ni siquiera vieron.
Fíjate. En el número 3, vamos al versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No le hemos prestado atención, pero lo que no se ve es a Dios creando el universo. De eso están hablando. De eso está hablando el autor de Hebreos, que no sabemos quién fue el autor de Hebreos. Nadie sabe. Pero quien haya sido, yo creo que Dios no quiso que se supiera, porque verdaderamente es palabra de Dios preciosa, el libro de los Hebreos. Entonces, ¿qué es lo que no le había, qué es lo que dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía? ¿Qué es lo que no se veía? Es lo que estamos hablando. Es Dios creando el universo. Nadie lo vio, porque nadie... Es una de las cosas que creemos, pero no vimos. Entonces, por eso, la fe es mucho más que creer en milagros. Es mucho más. Es creer todo lo que mis ojos ven, que fue formado por alguien que formó todos, aunque mis ojos no lo vieron. Tú no viste cómo se formaron los cielos, cómo se forman las nubes. Tú no viste cómo se formó el universo, cómo es que está la atmósfera, que si fueron a la luna o que si no fueron, bueno, y ese es otro cantar. Entonces, ¿cómo podemos saber? Luego, en el número 4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio de Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Entonces, ¿qué pidió Abel y qué recibió? Vamos a ver este versículo. Por la fe Abel ofreció a Dios, por fe. O sea, alguien dio a Dios, Dios recibe. ¿Sí está claro? ¿Se fijan? O sea, Abel no pidió nada. Por la fe, él ofreció a Dios el sacrificio mejor que el otro. Nada, no pidió nada, él solo ofreció. Te fijas que Dios pide, el hombre da y Dios recibe. ¿Te fijaste en este versículo? O sea, yo quiero dar para la obra que se está llevando a cabo en la iglesia. Dios me dará. Aquí se emparenta la fe con la obediencia. La fe y la obediencia van juntos. Van juntos. Entonces, aquí vemos que este Abel dio algo por la fe. Aquí estamos hablando de qué se trata la fe en todo este capítulo. En el versículo 5 nos habla de Enoc, que fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué? ¿De qué manera? Como dice al principio este versículo, por la fe. O sea, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios por la fe. Entonces él dio. ¿Sí se fijan? Hubiera dicho, por la fe Enoc recibió unas buenas cantidades, unas casas, unos caballos, unos camellos, por la fe que tenía en Dios, que le iba a proveer una buena casa, una familia bonita. No dice eso. O sea, por la fe Enoc dio un buen testimonio y agradó a Dios. ¿Sí se fijan? Y entonces el 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces aquí estamos hablando de agradar. ¿Sí se fijan qué lindo? La fe viene junta con la agradar a Dios. Enoc quiso agradar a Dios, Abel quiso agradar a Dios, y por la fe vino a agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que no se ve y que creyó Enoc? Vio a Dios. No lo vemos porque no vimos lo que él creó del universo, pero sin verlo creemos porque dice la escritura, nada más. Entonces, la certeza es en quién usted y yo hemos creído. ¿En quién hemos creído? Y luego seguimos con Noé en el versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó por la fe que hizo, preparó el arca, en que su casa se salvase. Y por esa fe
condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, ¿qué no veía Noé y fue advertido? Él no veía la lluvia, pero él se puso, o sea, Dios le pide que haga un arca con todas las dimensiones, porque Dios es cuidadoso en todo. Le dijo de qué medidas, de qué manera, de qué maderas, qué vas a hacer, a cuántos vas a meter ahí, todo. Y dice que metieron 8 gentes ahí metidas, que fueron su familia de Noé. Entonces, por la fe, Noé, ¿qué hizo? Le hizo a Dios lo que le pidió. Dios le pidió que hiciera un arca, que hiciera todo, porque iba a llover, aunque Noé nunca en la vida había visto la lluvia. Ahí todavía no llovía. Nunca había llovido de tal manera que, ¿cómo que va a llover? ¿Qué quiere decir eso? Nunca había llovido. Dice la escritura que salía de la tierra un vapor de agua por abajo de la tierra. Lo mismo que pasa en Almolonga. Allá donde a veces vamos para Guatemala, hay un vapor de agua que sale por abajo y hace que las verduras crezcan y todo lo que son las hortalizas se hacen riquísimas y hermosas porque desde abajo de la tierra sale el agua, no tienen ni que regarlas, fíjate, hay como manantiales por abajo del agua. Entonces, ¿qué pasó aquí con Noé? Él fue advertido que iba a venir una lluvia y él obedeció aún en contra de todo. Dicen que más o menos se tardó 120 años en que se construyera aquella arca. Y él la construía. Entonces, imagínate que la gente pasaba y ¿qué estás haciendo? Pues un arca, ¿pero para qué? Porque va a llover. ¿Qué es eso? No existía lo que era una lluvia, pero él obedeció y se puso a construir el arca que tardó como más de 100 años. ¿Y tú crees que todo el mundo se burlaba? Por eso no se subieron más que sus hijos y sus esposas, nada más, y los animales que él puso. Entonces, él por la fe obedeció y dio a Dios lo que Dios le había pedido que hiciera. Fue advertido. Entonces, la fe inicial de los evangelios, la fe es para principiante. Es una fe principiante, la fe de los evangelios. Ya cuando una fe ya está más fuerte, ya empieza Dios a pedirte para que tú obedezcas a sus mandatos y las cosas son diferentes. Entonces, de entrada yo creo que Dios ya me hizo el milagro, qué bien, pero voy conociéndolo. Ahora Dios quiere que yo obedezca, que yo haga lo que Dios me está mandando en su palabra. Y entonces vamos a ver en el versículo 8 con Abraham. Siendo llamado, dice, obedeció para salir al lugar. O sea, por la fe. Todos empiezan estos por la fe. Fíjate muy bien que por la fe, dice que fue llamado, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber ni a dónde iba. O sea, por la fe. ¿Qué hubieras dicho tú? A ver, dime a dónde voy. Y como yo digo, ¿hay baño? Y ahí hay McDonald's. Bueno, y en esa ciudad, ¿hay tienda? ¿Y qué vamos a comer? ¿De perdido tienen gallinas para comer huevito? ¿Verdad? Pero no sabía ni a dónde iba, pero él obedeció por la fe. Ya es otro tipo de fe, si te fijas. Ya es otro tipo de fe del que estamos hablando. ¿Quién pide? Dios pide. ¿Quién obedece? Abraham obedeció. Él tenía la convicción de esa tierra porque era la tierra prometida y no necesitó verla para creerlo. Si te fijas en este nivel de fe que vamos caminando. Y entonces vamos a ver. Número 10. Hablamos todavía de Abraham. Piense en algo que dice que por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida. O sea, Abraham vivió como extranjero en aquella tierra donde Dios lo mandó. O sea, sin pedir nada a cambio, y la tierra que se le había prometido, porque él vivió como un extranjero, o sea, no era de ahí. Y sabes una cosa, esto nos enseña que tú y yo no somos de aquí. Nosotros también somos extranjeros. Tú y yo no pertenecemos a este mundo. Vivimos aquí, pero no somos de aquí. Nosotros somos extranjeros totalmente a donde camines. Por más ciudadanías que te den, me decía una amiga que ella se va a hacer ciudadana francesa porque le gusta mucho Francia y que ya le dijeron cómo y se va a ir un tiempo y va a tener la ciudadanía. Sí, pero ella me decía esto, entonces yo me quedaba pensando, bueno,
pero no somos de aquí. Me voy a ir un día de esta tierra y aunque tenga 3 o 4 ciudadanías, ¿cuál es el problema si no nos vamos a quedar aquí en esta tierra? Entonces, en número 10 de los versículos dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y construcción es Dios. Eso es lo que estaba esperando Abraham. Fíjate bien, estamos hablando más o menos de 3,000, 4,000 años antes de Cristo, antes de que viniera Cristo, porque Cristo ya estaba, que viniera en carne como persona. Entonces, él estaba esperando lo que era la ciudad, es la que esperaba, que tiene fundamentos, dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso es lo que esperaba él por la fe. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Pues lo que Dios promete. Si te fijas, es lo que se está esperando. No siempre es lo que yo deseo. En el libro de Santiago dicen, piden y piden mal, por eso no reciben, porque están pidiendo mal. No es así. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, un novio dice, no, pues yo quiero una novia así, ya está, y la quiero así, quiero tener un carro verde o amarillo, quiero una casa de tal manera. Y bueno, si eres trabajador y todo, ¿por qué no? La puedes tener, Dios la puede dar también, ¿por qué no? Pero podemos ver todo lo que aquí ya en este capítulo que está hablando de la fe, te está diciendo en qué tú y yo debemos de fundamentar nuestra fe. Nuestra fe. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces, aquí se recibe algo, pero tú miras el fundamento con Sara. Consideraba fiel al que daba la promesa y ella esperaba. O sea, ¿por qué? Porque tenía que nacer ese hijo Isaac, de tal manera que de ahí venimos tú y yo, gracias a Dios. Entonces, lo que Dios ha prometido, va a darlo. Dios promete y Dios lo da. Número 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos. Fíjate lo que dice el 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Y tenían fe y no lo recibieron. No, pues es que si no se cumple, no lo recibieron. Dios les prometió y no lo recibieron porque aquello iba a ser para después. Digo, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, ellos decían que eran peregrinos, que eran extranjeros. Tú y yo debemos de decirlo. La gente debe de saber, no somos de aquí. En un momentito ya tienes 30 años, 40, 50, 80 y nos vamos de aquí. Dice la escritura que 80 los más robustos y algunos más todavía. Qué padre. Y entonces ellos siempre confesaban que no eran de esta tierra, como tú y yo tampoco. ¿Cómo? Entonces no recibieron nada. O sea que entonces la fe no es para recibir cosas. ¿Qué pasó aquí? Si yo quería algunas cosas, he querido. Murieron sin haber recibido lo que se les prometió. Abraham sí recibió la tierra y también recibió ese hijo que era el prometido. ¿Cómo hay una contradicción? La palabra de Dios se explica, ahorita lo vamos a ver. Ellos recibieron lo visible y lo temporal, lo que percibían por los sentidos, pero ellos esperaban lo invisible, que ya es otra fe, y lo eterno. No lo veo, pero yo estoy esperando lo eterno. No tanto, claro que yo quiero aquí en esta tierra, en lo visible, tener comodidades, estar bien, que Dios me libre de situaciones adversas, que a veces Dios permite que vivamos situaciones adversas, porque es la única manera que vamos a oír la voz de Dios. A veces hay personas que en una ocasión, recuerdo hace tiempo, íbamos a orar por una persona y nos dijeron, no oren por él, no oren por él. ¿Cómo? Porque estaba enfermo, muy enfermo. No oren por él. Porque Dios permite que esté enfermo para que esta persona lo busque. Porque tú oras, mañana está sano y se va otra vez a su vida normal, a su vida de antes y nunca más volvió a buscar a Dios. Pero Dios a veces dice, no oren, porque
yo soy el que lo estoy permitiendo que tal persona esté así para que esa persona me busque. Porque desgraciadamente buscamos a Dios ¿cuándo? Cuando hay dolor, ¿verdad que sí? Cuando hay tristeza, cuando hay angustia. Y Dios quiere que tú y yo estemos quebrantados, ¿sabes? Dios quiere que tú y yo estemos quebrantados, que estemos humillados. Dice que en un corazón humilde y humillado, nunca el Señor se va a retractar, nunca te va a abandonar. Con un corazón humilde y contrito, dice que ahí está el Señor con aquellos que están así. Y entonces ellos recibieron lo visible y lo temporal, sí lo recibieron, pero también lo que no entendían. Entonces su fe no estaba puesta en ellos mismos, sino en lo eterno, en el Dios que no veían y en la ciudad que esperaban, y nunca con lo temporal o de un milagro momentáneo. No nos vamos a encontrar en la escritura con ellos, que ellos estaban, ay Señor, sáname, ay límpiame. Cuando él pide un hijo, cuando le dijo que entonces mi criado es el que va a heredar lo mío, que tenía mucho, y Dios le dice, va a venir un hijo tuyo, porque ahí viene la descendencia para llegar a Cristo. Ellos esperaban una patria, mire el 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Entonces, la fe es la convicción de lo que se espera, pero ¿qué esperamos nosotros? Ellos esperaban una patria, aquí lo dice. Pero tú y yo, ¿qué esperamos? ¿Qué es lo que estamos buscando? Porque su fe estaba en lo eterno, no en lo pasajero. Pasajero es que yo pida por mi trabajo, porque ya me quedé sin trabajo y bueno, mañana ya me dan un trabajo. Eso es pasajero, porque quizás en un año ya no voy a tener trabajo, o quizás voy a seguir con ese trabajo y me va a ir muy bien. Yo no sé, pero es pasajero porque no me lo voy a llevar. Entonces su fe no estaba fundada en si recibían o no el milagro, estaba fundada en lo eterno. Y en el versículo 15 dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Estaban esperando la patria celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Sabes cuál es esa ciudad? Dice la escritura, la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén, lo dice en el libro de Apocalipsis. Ellos anhelaban lo que vendría, que era una patria celestial. No estaban esperando el milagro momentáneo, el milagro temporal. Sáname, límpiame, dame una casa mejor, ayúdame con cosas temporales. No, ellos veían lo eterno. 19 dice, 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, ¿quién está pidiendo aquí con Abraham y con Isaac? Dios pide el hijo. ¿Y quién está ofreciendo? Y Abraham ofrece a su hijo. O sea, ¿quién está recibiendo? Dios. Dios pide, Abraham lo da y Dios recibe. ¿Te fijas ese nivel de fe del que estamos hablando? Y dice el versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Para Abraham su hijo ya estaba muerto cuando iba en el camino, pero él también sabía que su hijo iba a empezar a vivir otra vez. Es otra dimensión de fe. La iglesia de Cristo debe de volver a la fe. Y nosotros debemos de volver a la fe. Nuestra iglesia del día de hoy debemos de volver a la fe eterna. ¿Creemos en milagros? Claro que sí. Somos testimonio de los milagros. Nosotros hemos vivido milagros y milagros y milagros durante todos estos años que hemos conocido a Cristo. Muchos milagros. Pero ahora el Señor nos quiere llevar a otro nivel de fe más arriba. Un nivel más espiritual que no tiene nada que ver con el milagro temporal que hemos visto tanto, porque pide lo eterno.
El 20 dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, de los hijos de José, y adoró apoyando sobre él el extremo de su bordón. Las profecías de Jacob se cumplieron todas. 22. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Les dijo lo que iba a pasar José. Todavía no estaban en esclavitud y les dijo: van a ser liberados. O sea, ya José sabía lo que iba a pasar dentro de 400 años, imagínate nada más. Pero dice que por la fe, al morir, él les dejó ya las instrucciones. Mis huesos se los van a llevar por todos lados donde anden. Ya dejó, por la fe. No dice: le pido a Dios que me dé más días, más tiempo. Quiero vivir unos 50 años más, 30, Señor. No. Entonces, aquí podemos ver tantas cosas. En el 23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Te fijas que por la fe él escoge ser maltratado en vez de ser beneficiado por todo lo que le iban a dar? Si te fijas, es otro nivel de fe diferente a la fe que hemos hablado siempre. Yo por fe sé que va a llegar mi carro nuevo. Yo por fe sé que voy a estar sana. Yo por fe sé que quién sabe cuánto. Y sí es verdad que por fe Dios nos lo puede dar, pero Dios nos está llevando a otro nivel esta tarde. El nivel de fe es otra dimensión. De lo visible vamos a pasar a lo invisible. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Por la fe, fíjate nada más, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué vio Moisés que no veía? ¿Cuál era el invisible? Era Dios, que no lo podía ver. Dice el 28: por la fe celebró la Pascua y la aspersión, o sea, el rozamiento de la sangre, para que él que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Te fijas? Por la fe. 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe no fueron caídos los muros de Jericó por haber dado 7 vueltas, sino por su obediencia y por su fe. 31. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz, y viene a ser ella parte del linaje de Jesucristo. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté. Fíjate cuántos está hablando aquí, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, fíjate lo que hicieron por fe: conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuego. Fíjense nada más la cantidad de cosas que se pueden hacer con la fe. Es una fe en otra dimensión. Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Hombres y mujeres que podríamos llamarlos superhéroes. Hay gente que le dice que este es el salón de la fama o el salón de los héroes en este capítulo de Hebreos. Circunstancias muy difíciles, pero ¿qué dice aquí? Hasta aquí, donde vamos, dice que salieron victoriosos. Hasta aquí. Pero de aquí adelante hay otra lista que quiero que veas. A partir del 36, ya vamos a terminar. Otros, fíjense nada más, por la fe experimentaron vituperios. Vituperios, ¿qué viene siendo esa palabra? Como golpes, como desprecios, podría ser. Azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Aquí cambia la historia. ¿Se fijan de lo que estábamos hablando? Ya esta es otra sección.
Es lo mismo, pero en una otra sección de personas. Estos ya experimentaron otra cosa. Los demás eran victoriosos y todo salió bien por la fe. Pero estos también por la fe, mira nada más, en el 37, fueron apedreados. Wow, a mí eso me dan ganas de llorar, la verdad. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Si te fijas que los integrantes de esta segunda lista fueron hijos de Dios, igual que la primera lista, pero que fueron librados de la cárcel o de la muerte, de ser apedreados, son circunstancias nada más. Pero la fe que se mantiene firme no es basada en circunstancias. O sea, los de la segunda lista tuvieron circunstancias adversas, pero la fe era la misma. ¿Por qué a unos los libró y a otros no? No lo sabemos, pero la fe era la misma. Si me libra del azote o no me libra, si me sana o no me sana, las circunstancias pueden cambiar, pero el propósito eterno no cambia, porque este es otro nivel de fe que se nos muestra aquí. ¿Te fijas? Es fácil tener fe cuando Dios te libra de la cárcel. Es fácil tener fe cuando ya Dios te arregló los problemas que tú le habías presentado. Pero ¿cuál es tu fe? ¿En qué está cimentada tu fe? No me dio Dios, ahora ya no quiero nada. Sí me lo dio, ahora sí quiero todo. Por eso nosotros siempre decimos, aunque Dios no me sane, aunque no me dé lo que le pido, aunque no me conceda lo que yo le estoy pidiendo, nunca me voy a apartar de Él. No quiero apartarme ni un segundo, aunque no me dé lo que le pido, aunque no me dé lo que yo estoy esperando. Pero yo estoy segura dónde estoy parada y cimentada en la fe de Jesucristo, porque sin Él nada soy. Y yo voy a tener las cosas que Él quiera darme y con alegría yo las recibo. Pero para mí lo más importante es lo eterno, esa ciudad celestial que estamos esperando para llegar ahí, porque eso es lo más hermoso a lo que vamos a llegar. 39, casi terminamos. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, la segunda lista, mediante la fe, no recibieron lo prometido. No lo recibieron. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Aquí hay dos listas de los exitosos y algunos que a los ojos de nosotros sí alcanzaron lo prometido, pero la segunda lista no lo alcanzó lo prometido. Quiere decir, alcanzar una promesa visible o no alcanzarla no determina tu calidad de fe. Si tú la alcanzas o no la alcanzas, unos la alcanzaron y otros no la alcanzaron, pero todos se destacaron por su fe. Todos se destacaron de su fe, porque lo que se les había prometido, algunos no lo alcanzaron aquí en esta tierra, pero todos lo alcanzaron en su mejor vida, que es la vida con el Señor para toda una eternidad. Y por último, el último versículo dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios me preparó algo mejor a ti y a mí que lo que vean nuestros ojos. Yo te pido que te pongas de pie. Dios nos ha preparado algo mejor de lo que tus ojos ven, algo que es eterno, que va más arriba de un milagro temporal, porque es un milagro temporal lo que yo le pida, pero lo que Él me ofrece es algo eterno para toda una eternidad. Cierra tus ojos y trata de ver esto en el espíritu. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas y de tantos de los que habla aquí. Habla de muchos personajes. Unos recibieron y otros no. Pero nuestra fe no está cimentada en la sabiduría de los hombres, dijo Pablo, sino en el poder de Dios. Padre, te damos gracias porque tu palabra es fiel
y es preciosa. Nos abre los ojos espirituales para que podamos ver tu poder, Señor. Para que podamos ver que en esta lista no hay ninguno que pida algo temporal. Todos están pidiendo y están creyendo en lo espiritual y lo eterno. Te damos gracias esta noche, porque sabemos, Dios, que tú nos estás hablando a nuestro corazón. Nos estás llenando de tu presencia para que caminemos en obediencia por toda una eternidad, Señor, desde aquí de la tierra. Te entregamos nuestras vidas, Padre. Yo te entrego mi vida para que tú la uses y sea un instrumento donde tú me quieras llevar, a donde tú quieras que yo lo hable. Díselo si tú estás dispuesta o dispuesto a hablarle a otros de lo que tú vas aprendiendo. Dile: Señor, quiero que me uses. Yo te pido que uses mi vida, que la tomes como un instrumento vivo para que yo pueda ser, Señor, parte de tu reino aquí en la tierra. Venga tu reino aquí en la tierra, Señor, porque yo quiero ser parte de ese reino y te pido que me incluyas en él. Y te doy todas las gracias por ser tan hermoso, mi Señor. Acompáñame, lléname, Señor, háblame en todo momento, Padre. Despiértame en las madrugadas para hablar contigo, para estar contigo, para estar toda una eternidad a tu lado, mi Dios. Gracias por esta palabra, en el nombre precioso de Jesús.